O sea, vamos a empezar directamente. Lo único que sí que nos gustaría pedir, bueno, pues los micros que por favor, si los podéis silenciar, pues mucho mejor, excepto cuando obviamente queráis hacer alguna pregunta bueno, o hagamos nosotros una pregunta para participar. También nosotros creemos que el contenido que hemos preparado es bastante interesante y puede ahorrar muchos dolores de cabeza. Entonces, bueno, si es posible estar al webinar y no estar haciendo dos cosas a la vez, pues nosotros también creemos que va a ser provechoso. Bueno, para empezar, pues quién soy yo y por qué sabemos de esto. Un poco como trayectoria, bueno, yo soy ingeniero de caminos, me llamo Javier Garmendia, primero de todo. Soy ingeniero de caminos, me vine a Suecia bueno, a hacer el máster en Ingeniería Civil y Arquitectura en la Universidad KTH, que bueno, lo que significa es eso, Royal Institute of Technology. Después estuve trabajando en el diseño de, sobre todo, infraestructuras, puentes, y después pues estuve en la obra, ¿no? Digamos, tuve esa experiencia de ingeniería en la obra antes de lanzarme a tiempo completo a la innovación y a la tecnología para la transformación digital de la construcción. Y un poco en ese contexto, bueno, fundé hace unos cuantos años ya ICX Group y ODE, que luego explicaremos un poco más en detalle. Bueno, ¿por qué creemos que es para ti este webinar y por qué lo hacemos? Bueno, pues, nosotros en ICX Group y un poco ODEI, ahora ya ha llegado el momento de explicar lo que son. ICX Group es una empresa de consultoría en transformación digital de la construcción y ODEI es nuestro software de gestión digital de obras. Nosotros llevamos aproximadamente 3 años, casi 4, desde 2018, trabajando la digitalización, hablando con empresas. Hemos hablado con más de 700 en más de 7 países y bueno, hemos encontrado, llevamos pues, todo este tiempo, hemos encontrado un factor común en muchos de los proyectos de digitalización que se llevan a cabo. Y es que pues hay un porcentaje bastante alto de descontentos, ¿no? Entonces, ¿cómo te va a ayudar este webinar o cómo creemos que te puede ayudar? Bueno, pues en primer lugar, si este no es el primer proyecto de digitalización o de transformación digital, vamos a ayudar a identificar pues, posibles errores y a identificar soluciones que nosotros creemos que pueden solucionar esos errores. Y obviamente, pues si aún no lo has intentado, pero tienes ese objetivo y esa intención de lanzarte a la transformación digital, pues obviamente mucho mejor, porque también te va a ahorrar un montón de dolores de cabeza venir con esta información ya aprendiendo de los errores que han tenido otros. Por lo tanto, un poco como resumen, ¿por qué es este webinar para ti? Pues bueno, en primer lugar, nosotros partimos de la base de que estás concienciado de la necesidad de cambio y deseas comenzar a digitalizar o continuar ese proceso que ya se ha empezado, pero a la vez pues hay algunas barreras que tienes ahí, pues un poco esas malas experiencias anteriores o un cierto escepticismo a las mejoras de digitalización o incluso al retorno que puede suponer una inversión en digitalización. O, bueno, pues directamente tienes algunos miedos o incertidumbres o quizá ni siquiera se sabe por dónde se empieza, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos a intentar darle el enfoque a este webinar eh, en forma de ranking. ¿Vale? Vamos a identificar los 4 errores más comunes en la transformación digital de empresas y vamos a poner ejemplos, vamos a explicar cuáles serían las soluciones que nosotros veríamos a estos problemas. Antes de seguir un poco con el monólogo, si a alguien pues, le apetecería compartir alguna experiencia, ya sea buena o mala, también, pues, bueno, las buenas también se aprende de ellas, obviamente, o incluso, bueno, si algún plan o intención de digitalización, pues bienvenido. Ahora damos unos segundillos y si alguien quiere, pues adelante.
Vale, voy a seguir. Sí. Luego al final hacemos ya todas Demasiado las... pronto, quizá. Sí, yo creo que sí. No, pero bueno, está bien. Así vamos. Si hay alguien haciendo otra cosa a la vez, pues que se vaya conectando a la presentación, que viene ahora la parte interesante. Venga. Bueno, como contenidos, bueno, pues este bloque uno anterior, que ha sido la introducción y la espera, más o menos pues 10 minutos que hemos consumido ya. Ahora viene el bloque 2, donde vamos a hacer ese ranking de errores con sus ejemplos y soluciones, que es la parte principal del webinar. Y luego al final dejamos pues 10 minutos, un poco, pues si me alargo un poco o si tenemos preguntas también para tener cierto margen y tratarlas cuantas más mejor. Bien, pues claves para una digitalización exitosa. Nosotros hemos identificado 4, que es un número un poco feo, me hubiera gustado que fueran 5 o 3, pero han sido 4, porque al final lo hemos intentado, bueno, lo hemos sintetizado lo máximo posible. En el número 4, vamos a empezar así como en los concursos de la tele, en el número 4 nosotros hemos identificado la falta de análisis y de visión. Esto es porque a menudo pues, hemos visto que se toman las iniciativas digitalizadoras como si fueran pues una acción aislada o espontánea, ¿no? Nosotros creemos que, bueno, pues obviamente esto por principios no puede tener éxito. Es como si nos imaginamos el coche ese de la derecha y intentamos ponernos a construirlo improvisando, ¿no? Pues obviamente las piezas no nos van a encajar. ¿Vale? La digitalización o esa transformación es larga, exige dedicación y, por tanto, pues el esfuerzo hay que optimizarlo lo máximo posible y creemos que si vamos haciendo remedios, pues un parche aquí, un parche allá, al final las piezas no van a encajar. Pues ahí es como intentar empujar las piezas a martillazos porque nuestras herramientas no van a encajar, van a ser ineficientes y al final lo que vamos a conseguir es ese rechazo por parte de los usuarios. Nosotros, bueno, para este preciso caso, un ejemplo que llegamos a ver era una constructora pequeñita, local, que, bueno, pues se involucraron, se hicieron una inversión en un ERP para resolver ciertos problemas. El tema es que, bueno, pues al final un ERP pues, exige inversión, pues más o menos, no sé, unos 40.000 euros de inversión para una empresa pequeñita, pues es dinero y resulta que al final pues la empresa no llegó a utilizar nunca este ERP simplemente porque les faltó, digamos, estudiar ese contexto e intentar ver más allá de lo que les pedían los instintos, ¿no? Bueno, necesitamos una herramienta, sí, pero primero hay que estudiar un poco, ¿no? El contexto, qué evolución va a tener esa herramienta. Entonces, bueno, pues esa herramienta quedó en nada, se puso en marcha, nadie la utilizó y fueron pues 40.000 euros a la basura, ¿no? Más los mantenimientos y lo que sea. Además de los 40.000, pues obviamente está la parte negativa de que, bueno, has hecho una inversión en algo que no te funciona y por tanto pues tienes ese pesimismo dentro de la empresa. Vale, pues nosotros vemos que es necesario tener un plan. ¿Vale? En ese plan tiene un origen, ¿vale? A la izquierda el origen y un objetivo. Ambos dos tenemos que conocerlos desde el inicio, no vale empezar a hacer cosas sin tener claro el objetivo. Entonces, nosotros hay una fase inicial por los procesos de transformación en el que analizamos dónde estamos y a dónde queremos ir. En el origen, ¿qué tenemos? Pues obviamente la empresa, la actividad, la situación digital actual, qué capacidades económicas tenemos, importante también, pues no es lo mismo una empresa que está en pérdidas, una que está dando unos beneficios súper elevados y que se puede permitir, ¿no? Más o menos inversiones. Y luego también importantísimo las capacidades humanas. ¿Vale? Al final hay empresas que tienen gente más joven, gente más dada a adoptar soluciones digitales y hay algunas otras que son más reticentes. Por eso también tenemos que involucrar al origen en ese análisis de contexto para poder hacer un plan que se adopte a nuestro caso concreto.
Y en el inicio también tenemos que evaluar qué objetivo, qué es lo que perseguimos nosotros con este plan, ¿no? Digamos, tener una estrategia corporativa, digo, oye, pues queremos posicionarnos aquí o allí, y también intentar hacer un análisis un poco de cuál va a ser el contexto que vamos a tener nosotros en X años. Pues, por ejemplo, en la construcción. Nosotros estamos seguros de que se va a transformar completamente de aquí a 5 o 10 años y, por tanto, este análisis de cómo va a estar la construcción en 5 o 10 años es muy necesario para después hacer un plan que obviamente nos lleve en esa línea y nos posicione estratégicamente en una posición ventajosa, ¿no? Digamos, convertir esas oportunidades en fortalezas. Bien, en cuanto al plan, vale, pues hemos identificado el origen, el objetivo y el plan, cómo tiene que ser. El plan tiene que ser realista. No vale hacer un plan que sea demasiado fantasioso y que directamente en el momento uno pues dejamos de cumplir, ¿no? Tiene que tener ciertas métricas, unos KPIs, unos indicadores que cuantifiquen cómo de bien lo estamos haciendo. ¿Vale? Cuanto mejor y más sistematizado tengamos la métrica de nuestro impacto, más fácil va a ser ajustarnos al plan y medir también cómo de bien lo estamos implementando. Tercero, presupuestado. Un plan tiene que tener asociado unas inversiones, tanto externas como internas, en horas persona, y a eso hay que ponerle un precio. Tenemos que asumirlo. Si una cosa es el plan, otra cosa es adoptar el plan o no, pero tenemos que ser conscientes de que eso va a llevar cierto esfuerzo económico y eso tiene que estar recogido en el plan también. Punto 4, que tiene que ser profesional, sin escatimar recursos en el plan. Al final es un poco la pieza angular de lo que va a ser la transformación de la empresa y tiene que tomarse como un documento estratégico, no como un documento que, que sea un poco más técnico, ¿no? Y por último, nosotros también creemos que es súper importante que este plan esté consensuado, ¿vale? Que no sea cosa de uno o dos de la empresa que deciden contratar una empresa para hacer un plan. Si ese plan se quiere llevar a cabo y va a ser la pieza angular de una transformación, es un plan en el cual, pues obviamente, tiene que consensuarse, los tomadores de decisión se tienen que comprometer y se tiene que comunicar también, no solamente con los decisores, sino con la gente que se ve afectada. Vale, siguiente. En este plan, lo que hablamos del origen y objetivo, esta diapositiva es una que nosotros solemos enseñar mucho porque, digamos, pues enseña un poco dónde está la mayoría de las empresas del sector y a dónde queremos ir. Pero luego también enseña cuáles son las fases intermedias, ¿no? Entonces, bueno, pues en la mayoría de empresas en la construcción estarían en esa fase 0, muchas en fase 1, no sé si la mayoría, quizás la mayoría en fase 1 ya, pero la mayoría también quieren ir a esa fase 3, ¿no? O sea, o quieren ir o deben ir, porque al final es donde la construcción se va a situar en unos años. Entonces, lo que este plan debe contemplar en su carácter realista es que no podemos saltar de una fase 1 a una fase 3 sin antes pasar por lo que nosotros llamamos esa fase 2. ¿Vale? Entonces, no podemos pasar de tener los documentos en un Excel o en un ERP o los datos y de repente pretender que vamos a empezar a trabajar con BIM, que vamos a empezar a tener drones y demás. O sea, tiene que haber, digamos, una transición que sea lógica y que ayude a la empresa a ir de un punto A a un punto B de manera escalable. Vale, punto 3, la falta de talento. Y aquí, bueno, le damos dos enfoques a esta falta de talento. En primer lugar, el hecho de asumir que digitalizar es trivial es un error bastante común. No cualquiera lo puede hacer o lo debe hacer porque como decíamos, es un movimiento estratégico y, por tanto, la responsabilidad es grande. Internamente, hablando de talento, cuando hablamos talento, digamos, dentro de la empresa,
Un error frecuente es asignar responsabilidades digitales a un director técnico, por ejemplo, o incluso a un informático. Bueno, nosotros creemos que esto es un error bastante gordo, porque decíamos que hace falta visión estratégica y capacidad de decisión. Por otro lado, diferenciar que saber lanzar convocatorias públicas y gestionar ayudas es muy diferente a saber transformar digitalmente una empresa. Nosotros vemos que los departamentos de innovación, casi todo el mundo está centrado y pierde la cabeza por lanzar convocatorias públicas, gestionar ayudas y digamos que el departamento de innovación se convierta en básicamente una fuente más de ingresos de la empresa. Aquí yo creo que nos estamos engañando un poco si pretendemos que este departamento va a ser el que vaya a transformar digitalmente la empresa, ¿no? Entonces, nosotros en ese sentido también creemos que es un fallo que el talento, digamos, en esos departamentos se oriente principalmente a gente que sepa gestionar ayudas. En ese sentido, soluciones, bueno, pues buscar perfiles con visión estratégica que se dediquen a este problema de la transformación, no solo técnica, o sea, no solamente hay que conocer la construcción o el mundillo, también hay que tener esa visión de gerente. Y por otro lado, algo que también es bastante, bueno, es complicado de conseguir, pero al final es necesario encontrar talento que consiga entender tanto el negocio, la construcción, la industria, su operativa, la empresa, pero también la tecnología, ¿no? Es necesario ver cómo una pieza encaja con la otra. Y al final ese equilibrio es súper importante para conseguir digitalizar correctamente. En este sentido, bueno, pues alguna anécdota, ejemplo que hemos visto, es otra empresa, esta vez más grande que la anterior que hemos puesto como ejemplo, otra vez en una implementación de un ERP, pero el ERP que se encargó a la empresa que fuera fue, digamos, pedido por un técnico. Hubo un técnico, creo que en el área financiera, administración, que, bueno, pues, digamos, le dio forma a un ERP. Yo quiero esto. ¿Qué pasó? Ese ERP, pues, perfectamente cumplía con las funcionalidades que le hacían falta a este técnico, pero se ha quedado corto, porque obviamente, pues, digamos, el sector evoluciona y hace falta una visión un poco más a futuro, ¿no? Entonces, no solamente, pues quizá a veces darle esos poderes a alguien con un puesto más en el día a día tiene la pega de que, pues, en un tiempo bastante corto se nos vaya a quedar falto de capacidades la herramienta que contratemos o que hagamos o que pongamos en marcha. Vale, hemos hablado de la parte interna, de la parte externa. ¿Qué pasa si contamos con empresas que nos ayudan a digitalizarnos, pero que no son las más adecuadas? En este sentido, nosotros hemos visto empresas de estrategia, de consultoría, que se meten a digitalizar una constructora o se meten a asesorar. Nosotros no hemos visto demasiado éxito en estos casos. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, hablan muy teórico. No conocen tanto la operativa, no conocen tanto la empresa, entonces hablan temas pues, demasiado abstractos y sobre todo cosas que ya sabes. Derivado de no conocer la construcción y la operativa de la empresa, pues van a tener ciertas limitaciones de conocimiento también. Y luego, por otro lado, en muchos casos también desconocen la parte tecnológica. Saben mucho de estrategia, de cómo optimizar una empresa, pero desconocen la parte tecnológica. Como segundo bloque, si contamos con una empresa que es demasiado técnica, pues imaginamos una empresa de desarrollo de software o una empresa que sea muy centrada en una cosa específica, al final también lo que vamos a caer es en desconocer la industria, pero esta vez nuestra pesadilla va a ser en transmitirles lo que estamos buscando. La construcción es un sector bastante peculiar y al final el que sabe de construcción le tiene que contar
a la empresa que le vaya a hacer el software o el desarrollo o lo que sea, qué es lo que quiere, ¿no? Esa comunicación es muy compleja porque no se habla el mismo idioma. ¿Vale? Y luego, también contando con empresas demasiado técnicas, pues, lo que va a pasar es que siempre traerán las cosas a su terreno. Y lo que coloquialmente hemos puesto ahí, pues como matar moscas a cañonazos, ¿no? Utilizar una herramienta que que se va a utilizar para una cosa para lo que no está hecha. O intentar usar cosas pues, que no tiene sentido en ese contexto. No sé si teníamos algún ejemplo aquí. Bueno, tenemos un ejemplo para la parte de arriba. En cuanto a la parte de consultoría, hay bueno, a mí me llegaron a contar una constructora, esta vez pequeñita, pero con grandes planes de expansión, que habían, bueno, dedicado pues, una cantidad bastante no despreciable de dinero en una consultoría estratégica para dónde podían posicionarse en lo digital de aquí a 5 años, ¿no? O sea, realmente todo correcto en el planteamiento, pero contaron con una empresa de estrategia y con desconocimiento digamos, de la construcción. Bueno, estratégica, tecnológica, ¿vale? Era un poco fusión, pero que carecían de esa pata conocimiento de la construcción. Al final, bueno, les llenaron la cabeza de drones, otra vez, de inteligencia artificial y en general humo. Y bueno, pues ninguna acción realmente tangible ni un plan que fuera realista que se pudiera acometer con los recursos que tenía la empresa. Entonces, al final, tampoco tenía acciones que pudieran aterrizarse. El resultado fue pues, un PowerPoint muy bonito, pero que resultó ser pues, completamente inútil y pues ahí estará en algún ordenador, pero que vamos, que únicamente simbólico. Vale, como punto 3, perdón, bueno, como la derivada del anterior, nosotros que llevamos haciendo esto ya bastante tiempo, bueno, queremos apuntar que es que hacer tecnología no es nada fácil, porque, bueno, es un equilibrio muy complejo y único de cada caso. O sea, cada empresa tiene unas necesidades y tiene unas capacidades y tiene unos recursos, ¿no? Entonces, al final, ahí lo que nosotros queremos decir es que el producto, simbolizado con ese punto amarillo, siempre va a ser diferente en función de cada caso y se va a mover entre esos 3 pilares que nosotros hemos identificado como usabilidad, funcionalidad y esfuerzo. ¿Qué es la usabilidad? Bueno, voy a empezar por la funcionalidad, que es obviamente pues, que el producto cumpla con las funcionalidades que nosotros pedimos. ¿Qué es el esfuerzo? Nuestra capacidad económica y humana para utilizar ese producto y ponerlo en marcha. Al final, los productos pues, pueden ser muy caros o muy baratos, pero tenemos que buscar un poco el equilibrio. Y la usabilidad es una pata súper importante, que es que nuestro producto sea usable. Nosotros podemos tener un producto que nos ha encajado en precio, que es funcional, que cumple la funcionalidad que nosotros le pedimos, pero que sea imposible de utilizar porque es demasiado complejo o porque exige que los usuarios tengan un curso de 40 horas. Entonces, ese producto también sería un fracaso. Nosotros en esto, bueno, voy a parar el puntito ya, que igual os está mareando. Hablaros un poco de Odey, que es nuestro software y es obviamente es nuestro núcleo de la empresa. Y decir que nosotros llevamos 3 años buscando dónde está ese puntito para cada una de las empresas. Entonces, que no es algo que se dé a la primera, sino que es un ciclo iterativo en el que vamos buscando, obviamente con los recursos que se tienen en cada momento y que tiene cada cliente en su momento, pero hacer ese juego entre qué es lo que se busca,
qué es lo que es usable, ¿no? Qué es lo que es fácil de utilizar y se adopta por los usuarios. Y en ese equilibrio pues es un esfuerzo constante y que exige de mucha conversación entre la gerencia y los usuarios, ¿no? En el número 2 del ranking, ya hemos pasado de la mitad. Una parte que hemos hablado, que hemos llamado principios básicos, que va muy alineado con ese punto 4 y que en nuestra opinión es bastante obvio, pero es que al final le hemos visto que es causa tan frecuente de fracasos que le hemos sacado un punto adicional para hablar de esto. Y básicamente trata de la motivación que tiene cierta empresa o cierta persona, hablando de un tomador de decisión, para tomar o llevar a cabo una acción digitalizadora. Y ahí hemos identificado 2 flujos de trabajo, el cual el primero conduce a un fracaso y el segundo conduce a un éxito. ¿Qué es caldo de cultivo de un fracaso? Empezar desde donde no hay que empezar. O sea, nosotros nunca va a funcionar una iniciativa transformadora si nuestra justificación para lanzarla es cómo hemos conseguido dinero. O sea, en muchos casos hemos visto que hay empresas que identifican una subvención y dicen, vamos a hacer algo. Entonces se identifica la subvención, se obtiene financiación, se ejecuta y se fracasa directamente. ¿Cuál es la fórmula buena? Pues partir, obviamente, de lo que hablamos de ese plan, ¿no? Primero tenemos un plan, sabemos lo que queremos hacer y después ya buscaremos qué fórmulas de financiación se pueden utilizar o aprovechar, que hay muchísimas. O sea, hay dinero para la digitalización, hay muchísimas convocatorias a nivel España, a nivel provincial y a nivel comunidad. Por ejemplo, bueno, esto del kit digital que va a salir, que luego mencionaremos más adelante, pero bueno, a diferentes niveles hay un montón de posibilidades de financiar proyectos innovadores. Y esta segunda parte sí que es la fórmula del éxito. Sobre esta primera parte, nosotros lo que, bueno, también obviamente nos tenemos que preguntar, bueno, pues quizá haya empresas que esa fórmula de arriba les valga. Es decir, si no buscan digitalizarse y tienen otros objetivos y pueden estar buscando incentivos fiscales o incluso marketing, venderse como digitales y tal, pues les puede valer. Pero si realmente lo que nosotros estamos buscando es la transformación digital y hacer de nuestra empresa un sitio mejor donde trabajar, más competitivo y prepararnos para el futuro, entonces no. Porque entonces lo que estamos haciendo es alimentar el autoengaño y lo que vamos a hacer es perder el tiempo y frustrarnos, ¿no? Vamos a conseguir ese estancamiento digital. Y aquí tenemos otro ejemplo. Esta es otra constructora mediana que pues, le vinieron, digamos, ofreciendo en paquete una empresa de desarrollo tecnológico. Le vino, pues, oye, tenemos esta ayuda y te podemos hacer esto. Ah, sí, muy bien, fantástico, vamos a hacerlo. Era un proyecto de drones. Yo es que a los drones les tengo un poco cruzados porque creo que son fantásticos, pero creo que es el último paso de toda la transformación digital, ¿no? Entonces, si una vez tengamos todo solucionado, fantástico entrar a drones, pero de momento hay 100.000 cosas que se pueden hacer antes con muchísimo menos inversión y con muchísimo más impacto. Entonces, bueno, por eso los drones siempre los saco ahí un poco entre líneas. El tema de los drones fue, bueno, vamos a hacer un proyecto, no sé si era para identificación de patologías y tal, bueno, que suena muy bien, ¿no? Pero al final difícilmente es un proyecto que se pueda acometer con la financiación de una ayuda a una empresa pequeña. Son proyectos pues, que exigen mucho. No obstante, como estaba todo financiado y salía, entre comillas, gratis, pues se lanzó. ¿Qué pasó? Pues obviamente fracaso, como hemos dicho en la diapositiva anterior, es prácticamente sinónimo de fracaso. El producto inacabado, que no funcionaba por falta de motivación, tanto del que ya ha vendido ya ha encajado su proyecto, ha cobrado su ayuda y ya ha facturado,
como por parte del principal interesado. Que al final la constructora, si no tiene un interés más allá que el de sacar una convocatoria pública, pues no tenemos ese incentivo, no tenemos esa motivación y al final eso es también a la larga caldo de fracaso. ¿Vale? Y por último, hablar de la mentalidad, que es, en nuestra opinión, pues la causa principal de los fracasos de las transformaciones digitales de las empresas. Es, en nuestra opinión, la mayor de las debilidades y barreras. También por dividida un poco en dos bloques. El nivel de la gerencia y el nivel de los usuarios. A nivel gerencia, en esta primera diapositiva, es, también fallo de inicio, ¿no? Confundir la viabilidad económica o los resultados financieros de la empresa con hacer las cosas bien. ¿Vale? Al final no es lo mismo que una empresa esté dando beneficios a que las cosas no se puedan hacer mejor. ¿Vale? Eso es una situación de conformismo, pues que habrá líderes que les parezca fantástico, pero sí entiendo que estamos buscando una transformación digital, es porque esto ya lo tenemos asumido. Por otro lado, ¿a qué precios están haciendo las cosas bien? ¿No? Pues por detrás hay una serie de variables que no se miden en euros, o la calidad, la sostenibilidad, el esfuerzo humano, las horas extra que están dedicando nuestros equipos. Y por último, la componente temporal de que nos vayan las cosas bien. Al final, la construcción se va a agitar en los próximos años, eso nosotros tenemos claro, y no sabemos cuánto te va a durar este éxito temporal, ¿no? De los beneficios. Entonces, creemos que es importante estar preparado para lo que venga y ahora es el momento de impulsar estas acciones. Como punto 2 es la falta de comprensión de los beneficios de la transformación digital. Aquí, esto lo hemos visto muchísimo y después tomadores de decisión que no entienden los beneficios de la digitalización. Han oído y de forma superficial sí que lo entienden, pero no ha habido una reflexión por detrás, ¿no? No ha habido esa abstracción y ese análisis. Un poco aquí nosotros lo simbolizamos con el mito de la caverna, ¿no? Y ver esas sombras proyectadas en la pared de una aparente realidad, pero que en realidad hay muchísimo más allá detrás de todo eso. Y el peor de los casos es el que ni ven ni quieren ver. ¿No? Ese es el caso, el peor de todos. Cosa que ahora vamos a enseñar porque nosotros hicimos en diciembre del año pasado un informe de digitalización de la construcción en España y esto fue una de las cosas que nos llamó mucho la atención. Pero ahora vamos a ir ahí. Sobre el punto 3 es que la digitalización no se puede delegar, ¿vale? No es una cosa que se pueda, como hemos dicho antes, poner en la descripción de trabajo de un técnico. Es algo que que es estratégico y que tiene que venir desde arriba, con una dirección clara y con convencimiento. Como ejemplo de esto, antes de pasar a enseñar esta parte del informe, no es un ejemplo concreto, pero más bien una tendencia que hemos estado viendo. Es nosotros cuando hablamos con empresas, que hemos hablado, como decía, con más de 700 empresas, les enseñamos una serie de herramientas, una serie de soluciones. Nosotros ya lo tenemos. Y nosotros siempre tenemos curiosidad porque nos interesa aprender de todo esto, ¿no? Y eso, oye, ¿y me lo podrías enseñar? Sí, te enseña, ¿no? Y ves que es un Excel cachambroso que que cumple la función de sumar 1 más 1, pero obviamente a eso le faltan 100 dimensiones por detrás, beneficios que podía tener si ese Excel no fuera un Excel, sino si fuera, ¿no? una pequeña herramienta, un software o incluso una base de datos sincronizada. Quiero decir, hay muchos niveles de digitalización y un Excel pues es el uno. Tienes
100 pasos más para elevar, ¿no? Potenciar las capacidades de la empresa. Pues vamos a pasar a, bueno, este es un dibujito que me gusta mucho, ¿no? Que es el típico de que, bueno, estamos demasiado ocupados, ¿no? ¿Quieres una rueda redonda? No, no, estamos demasiado ocupados tirando el carro con nuestras ruedas cuadradas. Este sería un poco la comparativa, ¿no? Estamos ahí demasiado ocupados en nuestro Excel y te estamos ofreciendo herramientas digitales que te van a ayudar a ir rodado. Sobre la parte del informe, bueno, ese mito de la caverna, pero que va un poco de la mano con este efecto, hay un sesgo cognitivo que se llama el Dunning-Kruger, que bueno, yo me enteré hace realmente poco, pero que me parece súper interesante. Y el paper que publicaron los autores hace no mucho, realmente tiene como, no sé si 15 años, como mucho, decía inexpertos y sin ser conscientes de ello. O sea, es un sesgo cognitivo que lo que hace es alguien que no sabe, o sea, que no sabe que no sabe, ¿vale? Es desconocer algo y además ser tan inexperto o tan inconsciente de ello que no te das cuenta de que no lo sabes. Y esto es un meme de internet que dice que he visto un vídeo de YouTube sobre el efecto Dunning-Kruger y ya soy experto, ¿no? O sea, que dice un poco la descripción de lo que es. Y esto es lo que vimos en el informe. ¿Vale? Hicimos un informe encuestando a un montón de empresas, de hecho en colaboración con la PETEC, con ANCI, con Eraikune, con un montón de otras asociaciones, para medir el índice de digitalización de la industria en España. Y en muchos casos, en las preguntas que marcábamos, pues veíamos que la gerencia, que era un poco el foco de lo que nosotros buscamos que nos respondieran a las preguntas, nos marcaba como, ¿cómo te ves en esto? 5, ¿no? La nota máxima. Pero luego hacíamos unas preguntas de chequeo, digamos, bueno, vamos a ver si efectivamente este 5 es un 5, y veíamos que efectivamente, pues, joder, esta empresa que había marcado un 5 en una serie de preguntas, su nivel de digitalización era un 1,5, ¿no? De una escala del 1 al 5 que nosotros habíamos marcado. Pero, joder, ¿cómo puede ser, no? Y luego entrando al detalle, digamos, pues es que obviamente lo que está pasando, que para nosotros nos abrió mucho los ojos, lo que está pasando es que las empresas, joder, que hay desconocimiento, pero no solamente, o sea, hay desconocimiento que además no quieren admitir, ¿no? Entonces, bueno, esto ha sido un indicador bastante significativo y que creemos que es bastante peligroso porque cuando se está en el pico, ¿no?, de la gráfica, tenemos mucha confianza y muy poca competencia, ¿no? Entonces lo que está pasando es que difícilmente vamos a salir de ahí. Por cierto, antes de pasar a la siguiente diapositiva, Jorge, bueno, está con nosotros hoy, un compañero, va a pasar un link ahora por el chat por si os queréis bajar el informe. Está disponible, está en nuestra web. En el link pues, aparece una página web, simplemente rellenáis el formulario y os va a llegar el informe a vuestro correo. Es, bueno, súper interesante. Tiene nada más 3 meses, o sea que está bastante actualizado y ahí tendréis un montón de información relevante del estado actual y que además ayudará pues, a situar un poco cuáles son las métricas que nosotros hemos tomado para sacar ese índice de digitalización de cada empresa, ¿vale? O sea que, bueno, supongo que además después la PETEC enviará un mail de agradecimiento a los participantes. También os podemos pasar el link por ahí sin ningún problema. Genial, pues sí, se lo transmitimos. Muy bien, muchas gracias. A nivel usuario, ¿vale? Hemos hablado de la mentalidad a nivel gerencia, el desconocimiento, todo el tema de no delegar y demás, y ahora está el usuario. Y es que el usuario, por defecto, reacciona negativamente al cambio. Y especialmente en nuestro sector, por algún motivo, es extremadamente reacio a lo nuevo, ¿no? Y nosotros, bueno, es que esta foto me parece buenísima, ¿no? Que es que
clavas un palo en la rueda y te caes. Pues obviamente, ¿no? Pues hay un nivel de excusismo pues, en contra de las aplicaciones digitales, de no funciona, es que lleva mucho tiempo, es que hay que aprender. Pues sí, claro que hay que aprender, como en todo. Igual que cuando se impuso el casco, pues tampoco era cómodo y te suda la cabeza. Al final hay muchas más cosas por detrás de todo eso, ¿no? Que nos está, pues nos está llevando a tomar esa decisión desde arriba, ¿no? Entonces, nosotros creemos que para solucionar esto, pues hace falta, bueno, en primer lugar, una imposición, porque, como decíamos, es una decisión estratégica que no queremos dejar de... El usuario es súper importante y tiene que estar, digamos, subido al barco, pero no tiene decisión. O sea, es algo que excede, ¿no?, de su capacidad de decisión, ¿no? Tiene que venir desde arriba. No obstante, las imposiciones pues, unidireccionales tampoco es la fórmula en la que se consigue la armonía en una empresa y, por tanto, creemos que esto hay que acompañarlo pues, con cierta cultura corporativa a favor de la digitalización, con concienciación, con incentivación quizá, ¿vale? Pues buscar alguna fórmula en la que podamos, que el usuario que se embarque en la digitalización de la empresa tenga unos ciertos beneficios. No tiene por qué ser un bonus, puede ser cualquier cosa, ¿no? Un desayuno. Y luego, por último, involucrar al usuario en procesos de onboarding, ¿no? De dar la bienvenida a las herramientas de una manera, pues obviamente, bastante amigable, involucrando al usuario también desde el inicio. En ese pirámide que nosotros pintábamos de la tecnología, el usuario es una de las 3 patas. O sea, le damos muchísima importancia. Entonces, creemos que es súper necesario involucrar al usuario desde la fase inicial de la digitalización, ¿vale? En esa identificación de contexto e identificación de empresa. Bien, hemos acabado el ranking. Tenemos, bueno, ese top 4 que hemos identificado, que voy a repasar, que el primero era falta de análisis y visión, falta de talento. Hemos hablado de tanto interno como externo. Los principios básicos de transformación, tenerlos de forma errónea, ¿no? Empezar con esa partida como conseguir una ayuda y después buscar qué solución podemos implementar. Eso es completamente erróneo. Y por último, la mentalidad, tanto a nivel gerencia como a nivel usuario, ¿vale? Y ahí, pues, generará cierta confusión. Oye, ¿esto cómo se convierte en soluciones? Bueno, pues ya hemos dado una serie de indicaciones, ¿no?, un poco más específicas. A nivel general, tenemos que trabajar la mentalidad, tenemos que poner mucho foco en estrategia y en planificación. Y por último, nosotros vemos que la clave es talento, talento y talento, ¿no? Contar con internamente las personas adecuadas y externamente también. Entonces, bueno, un poco de manera un poco menos abstracta, presentar ICX Group, ¿vale?, que es la empresa a la que represento. Somos una empresa tecnológica para construcción y de consultoría en innovación. En ICX Group acompañamos a las empresas desde el inicio hasta el fin en sus procesos de transformación digital, en esa fase inicial de consultoría de estrategia digital, identificación de necesidades, incluso la evaluación del impacto, ¿no? Entramos hasta dentro en la empresa a hablar con la gente, a conocer qué organizaciones tienen para entender el contexto y poder proponer un plan. Como paso 2, también, o bueno, paso 2 no, podemos hacer cualquiera de los 3 o todos o 2 o los que sean, ¿no? Pero digamos como fase 2, partiendo de ese plan, nosotros también podemos diseñar soluciones digitales, ¿vale? Esa pirámide nosotros nos la conocemos muy bien, tenemos experiencia en ello y podemos ayudar a las empresas a diseñar el software que necesitan, que se adapta a sus necesidades y a su plan. Muchas veces estas soluciones ya existen. Nosotros pues, conocemos el mercado, tenemos un montón de referencias de productos que ya existen y podemos ayudar a la selección de los productos del mercado, ¿no? Off the shelf, que se llama. Y por último, como último paso,
nosotros, bueno, pues también tenemos esa experiencia de gestión de proyectos. Es decir, nosotros ya sabemos qué solución queremos aplicar y lo que vamos a hacer es ayudar a la empresa a supervisar, coordinar o liderar proyectos de transformación. Como caso o como ejemplo de solución existente está también nuestro software, por ejemplo. Es un software colaborativo impulsado por datos para la gestión digital e integral de obras, es decir, un software con el que gestionar las obras de la A a la Z. Lo que no está, lo podemos hacer. Es decir, nosotros tenemos una base que funciona, que está validada, que ya nos hemos pegado con los usuarios, nos hemos pegado con las casuísticas de cada empresa y vamos trabajando continuamente en esto para mejorarlo hasta el día de hoy, que pues tiene una serie de funcionalidades, ¿no? No obstante, como decíamos, ese puntito siempre se mueve, ese puntito siempre va a tener una necesidad, bueno, una empresa va a tener más necesidad que otra o diferente, pero siempre podemos hacer pues, adaptaciones de ODI, ¿no? Que se ajusten a lo que la empresa busca. Tomar soluciones existentes pues tiene una serie de riesgos, de beneficios bastante claros, que es que eliminamos el riesgo, es decir, pues ya no hay riesgo financiero de que nuestro proyecto se vaya de coste, porque al final es una suscripción que siempre va a ser la misma. La atención, ¿vale? Al final siempre te van a atender, no necesitas tener un equipo de mantenimientos, tu tecnología siempre va a estar a la última y además siempre se van a ir añadiendo funcionalidades nuevas por el mismo volumen que tú ya has pactado, ¿no? Entonces, bueno, al final sí que es cierto que muchas empresas se decantan por hacer cosas ellos mismos, pero que en muchos casos es absolutamente innecesario porque ya existen cosas que es que el riesgo es muchísimo menor. Y vamos, bueno, en las demás industrias pues prácticamente la gente ni se lo piensa, ¿no? Al final una constructora se tiene que dedicar a construir y no hacer software y muchas veces esto pues, se pierde el contexto. Como resumen, un poco ya estamos acabando, nos quedan 9 minutos, pero a ver si puedo dejar un ratito para preguntas. Bueno, decir que estamos aquí porque nos surge el cambio, ¿vale? Esta foto me gusta mucho también, es un poco, simboliza el tiempo que creemos que tenemos a la derecha y el tiempo que realmente tenemos, ¿no? Al final estamos en la carrera digital como empresas, pero también como personas, nuestro tiempo vale oro. Y yo creo que esto es una de las cosas principales por las que digitalizarse, ¿no? Nosotros, las tareas repetitivas, si las puede hacer un ordenador, ¿por qué las vamos a hacer nosotros, ¿no? Yo sí me puedo ir a casa a las 5 y dejo 2 horas de trabajo a mi ordenador en lugar de hacerlas yo, pues muchísimo mejor. 2 horas que disfruto de mi tiempo libre, del sol o de lo que nos apetezca, ¿no? Partiendo de esa base, bueno, pues hemos visto un ranking de los errores más frecuentes, hemos introducido unas ideas sobre cómo poner fin a estos errores, hemos introducido Eclipse Group como, bueno, pues como una alternativa para intentar empezar a aterrizar todas estas ideas y poner solución a los problemas de falta de visión o falta de talento. Y como ejemplo de tecnologías existentes, pues también hemos presentado ODI, ¿vale? Que es el software nuestro de gestión digital de obras. No obstante, bueno, existen muchas variables y posibilidades que no hemos contemplado aquí. La digitalización es compleja, cada empresa es diferente. Nosotros, bueno, pues por haber participado y dedicarnos una hora de vuestro tiempo, nos gustaría invitaros a 30 minutos de consultoría gratuita por nuestro lado. Como decíamos, pues estos 30 minutos los podemos utilizar para tener una conversación un poco más independiente. Si me queréis preguntar cosas, si hay curiosidades, cualquier cosa, sin ningún compromiso. Os dejamos un QR por aquí. Y otra vez, Jorge, pasa el link, por favor, por el chat. Es un formulario con el cual, si os interesa, pues os registráis. Hay plazas limitadas. No sé cuántos estaremos ahora mismo en el webinar, pero tampoco tenemos las capacidades para dar ilimitadas sesiones. Así que intentad
con cierta agilidad apuntaros en este formulario. Si queréis podéis escanear directamente con el móvil ahora mismo o clicar en el link o esperar al mail de confirmación, perdón, al de agradecimiento que enviará la APTEC también, que les pasaremos a ellos el link. Yo recomiendo hacerlo cuanto antes para asegurarlos la plaza. Voy a dejarlo un minutillo más, o que dé tiempo a escanear si alguien quiere. Sí, yo igualmente en el email que enviamos ahora sí que lo incluyo y así lo tiene todo el mundo. Incluso la gente que al final no se ha conectado. Hemos sido 16 personas al final. Bien. Hay alguna gente que al final en el último momento debe ser que no han podido conectarse, pero bueno, yo igualmente les envío el link a ellos. Vale, perfecto, muchas gracias. Vale, y luego por último mencionar, espera, que me quedan 2 diapositivas antes de las preguntas. Recordar, como decía antes, esto es súper rápido. Existen un montón de iniciativas para financiar herramientas digitales, consultoría. No dudéis en escribirnos a nosotros, porque a pesar de que nosotros no gestionemos las ayudas directamente, tenemos una red de partners que sí que lo hacen y con las que con total confianza podemos contar para ir de la mano, ¿no? Y luego está el tema del kit digital, que está ahora mismo activo. Es una iniciativa del Gobierno de España en la que subvencionan con hasta 12.000 euros a pymes para transformarse digitalmente e incorporar herramientas como ODEI. ¿Vale? Venga, ahora sí, si alguien tiene alguna pregunta, adelante. Bueno, han hecho algún comentario por el chat, pero preguntas no estoy viendo. Estaba chequeándolo. Bueno, que gracias en general, que ha sido muy revelador el webinar, es verdad. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta y ya vamos terminando. No se Tenemos anima nadie a preguntar. 4 minutos. ¿Alguna curiosidad también? Claro, lo que cada uno quiera. Hola, Víctor, ¿qué tal? Bueno, se ha quedado a medias, creo. No sé si estás viendo el chat, Javier, te lo leo. No, ¿Hay alguna no forma de trastear el software de Odeio? Está en ello, dice Víctor. Vale. Sí, vamos a hacer una cosa. Víctor, para saber sus capacidades. Sí, nosotros hacemos demostraciones, ¿vale? Entonces, reservamos una hora, te enseñamos ODEI de la cabeza a los pies, planteamos dudas y luego, a partir de ahí ya tomamos las opciones de probar el software más adelante. Entonces, escríbenos, tanto en la sesión de consultoría que hemos puesto como en la página de ODEI, todo nos llega. O sea que sabemos que, bueno, Víctor y lo tomamos desde ahí, ¿te parece? Genial. Pues muchas gracias. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta más, lo podéis hacer también por el chat si no os apetece hablar. Sí, ya lo hemos resuelto. ¿No? Hay otra pregunta Almudena ha dicho de también. Almudena. Sí. ¿No crees que también es importante incentivar al resto de empleados para que promuevan la transformación digital y darles voz para hacer propuestas de mejora? Es un buen no solo desde comentario, sí. Sí, claro. Sí. Yo, bueno, cuando montábamos un poco la presentación es porque asumimos que los usuarios tienen menos ganas de digitalizarse que la gerencia, que es un poco la tónica habitual. Pero obviamente hay veces que sucede lo contrario, ¿no? Y que tenemos organizaciones que en la parte, digamos, más operativa tienen una mentalidad muy abierta y los jefes no. Y en esos casos, obviamente, pues dar voz a las personas que están, digamos, en el día a día trabajando, pues puede resultar muy beneficioso. Gracias, dice Almudena. Vale, pues nada, pues vamos a ir acabando.
Muy bien. Muchas gracias por haber confiado en la PETEC para dar tu webinar. A vosotras por Y nada, organizar, desde la verdad es que luego muy bien. se augura un gran éxito, porque todo lo que habéis contado, la verdad que sí parece que es el futuro, ¿no? Yo no entiendo mucho de construcción, pero a mí me ha convencido. Esperemos que sea sobre todo útil y bueno, y Sí, que luego también vaya calando el mensaje, ¿no? Que es un poco lo importante, que poco a poco vayamos incentivando la idea y regándola. total. Bueno, pues muchísimas gracias y gracias a todos por haber asistido. Vamos a subir el webinar, ya digo, a nuestro canal de YouTube y a la web. Y si queréis echarle un vistazo, si os ha quedado algún detalle por analizar o cualquier cosa, lo podréis ver ahí. ¿Vale? Muy bien. Muchas gracias a Venga, todos. chao. Hasta Un luego. saludo a todos. Hasta luego.